nos tendremos que marchar. Hola, soy Milena Gimón y esto es Fuera de Lugar. La invitada de hoy fue la primera mujer en sentarse en el banquillo de un equipo élite de fútbol. Estuvo varios años en el equipo médico del Chelsea de la Premier League hasta que una disputa con José Mourinho provocó su salida del club. Le damos la bienvenida a Eva Carneiro. Bueno, Eva, bienvenida acá y la verdad que un gusto hablar contigo porque siempre desde que te vi en el Chelsea, obviamente tu carrera arrancó un poco antes, pero desde que te vi en el Chelsea me pareció muy interesante que una mujer esté en un cuerpo médico de un equipo masculino, no es habitual. Bueno, ¿cómo andas después de todo eso? Y ya vamos a retroceder la historia. ¿Cómo estás tú ahora? Bien, gracias. Bueno, primero darte las gracias por insistir y por invitarme a hablar contigo. La verdad es que han sido un par de años un poquito interesantes para todo el mundo, entonces perdóname que hemos tardado tanto, pero encantada de estar aquí contigo. Y yo pues muy bien, como me imagino todo el mundo después de estos meses que hemos vivido, de recuperando, adaptando a la vida normal de nuevo, ¿no? Y aprendiendo a operar dentro de este mundo nuevo de COVID, ¿no? Tienes acento andaluz, ¿no? Un poquito. Claro. Mi padre es de Cádiz. Ah, mira, mi abuelo era sevillano. Mi abuelo era sevillano. Ah, pues muy bien. Entonces sí, tengo su acento, por supuesto. Y luego yo nací en Gibraltar, pero vamos, visitábamos a mis abuelos todos los años por la frontera cerrada en esos tiempos y sí, aunque sí, tengo un acento de todas partes también porque viví luego en Australia, en Escocia, en Inglaterra hice la carrera, con que sí, está una mezcla de acento, creo yo. ¿Cómo llegas, a ver, al mundo deportivo con la medicina? Entiendo que estuviste en el equipo inglés, en el UK, en el Team UK, para Beijing, ¿no? Sí, la verdad es que todo esto empieza siendo una niña pequeñita de unos 14 años, sentándome con mi padre viendo los partidos de Champions en el sillón de la sala. Y me gustaba mucho la ciencia en la escuela, ¿no? Era muy deportista, era una completa, como dicen, tomboy, ¿no? Siempre jugaba con niños solo y siempre... Sí, entonces siempre, pues claro, no veía diferencia de género ninguna. Me sentaba solamente y como me gustaba la ciencia, pues me inspiró esta curiosidad de lo que estaban haciendo estos médicos en el campo, ¿no? Y entonces me acuerdo de decirle a mi padre, yo quiero ser uno de esos, ¿no? Y mi padre me decía, bueno, pues venga a estudiar, ¿no? Vamos a vacaciones a Estados Unidos y encuentro un libro de American College of Sports Medicine y entonces empiezo a leer como wow, he hecho exactamente lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces la dificultad entonces era que la especialidad no existía en Inglaterra. Entonces yo consigo una beca, venir a Inglaterra, que culturalmente fue un gran salto, te digo, como una hija de un gaditano en Nottingham, en el centro de Inglaterra. Pero sí, entonces tengo que definir un poquito la trayectoria, por eso termino yendo a Australia, donde está muy definida la especialidad. Y empiezo, claro, lo malo es que en Australia no hay fútbol, o en ese momento no había, que esto ha cambiado mucho. Y entonces, pues vuelvo a Inglaterra, hago mi máster, luego la especialidad se define en preparación a las Olimpiadas que vienen a Londres, entonces ya pues hago la especialidad, como empiezo la especialidad de nuevo, ¿no? Y ahí llegaste directo o sea, aplicaste y te dieron la oportunidad en los Juegos Olímpicos. Pues sí, entonces éramos los primeros 8 médicos con la especialidad definida de medicina deportiva de Inglaterra, ¿no? Éramos personas que queríamos y teníamos esta ilusión de seguir esta especialidad en medicina deportiva. Entonces, pues claro, en el momento que se empiezan a preparar para Londres, pues ya estamos como preparados, ¿no? Saltando al momento. Y sí, y trabajando con la primera Olimpiada que vivo así ya, trabajando en la especialidad, era en la PPI, que fue una experiencia muy bonita. Mira, y de ahí saltaste al Chelsea. ¿Cómo fue tu entrada al club? ¿Eras fanática del Chelsea o simplemente aplicaste porque había siempre, una... mi madre era del Chelsea como jovencita cuando vivía en Londres. Ahí empezó un poquito la atracción por el equipo. Y luego, sí, entro en el Chelsea porque como parte de este máster que te dije que hago, hago un estudio muy bonito sobre la hidratación en el futbolista con West Ham. Y entonces, pues claro, tenía la especialidad, tenía este estudio especializado en el máster en el fútbol, y entonces sale esta solicitud para, en ese momento era la posición de médico de academia y reserva, o sea, el equipo B del Chelsea y la academia, ¿no? Lo más jovencito. Entonces yo aplico, me presento a esta entrevista que ya me acuerdo que era en el estadio, y me acuerdo de andar al estadio del Chelsea, sí, que era como
wow, nada más llegar aquí, que me pidan a entrar en esta entrevista, ya he logrado algo, ¿no? Con una ilusión increíble, o sea, ya me quedo contenta con que me consideren, ¿no? Y me acuerdo en ese cuarto de entrevista me siento con 4 señores, ¿no? De unos 50 y pico, todos mucho más altos que yo estoy yo, ¿no? Digo, bueno, no creo que entre muy bien. Y claro, pues mi puntuación, pues me contaron luego que era la más alta. Entonces, se basa solamente en mi currículum y en cómo hago en esa entrevista, ¿no? Cómo salen los resultados en esa entrevista. Y me llaman esa noche, me acuerdo, andando por Kings Road, ¿no? Y estoy como, bueno, pues yo ya me quedo tranquila porque he hecho esa entrevista y qué bonita experiencia y me parecieron todo muy, muy agradable y tal, qué ilusión. Y me acuerdo también, de hecho, de presentarme cuando iba para la entrevista también me doy de cara con Frank Lampard y es como, ok, me muevo en ese gremio, ¿no? Y me quedo como, imagínate, ¿no? Y luego ya, pues esa noche sí, andando por la Kings Road, me llaman y me dicen, sí, que vamos para adelante, que queremos que entre en esta posición, ¿no? Wow. Entonces ya con el tiempo, pues de cantera al grupo reserva, entro al primer equipo, me suben al primer equipo y luego a asistente del director médico, ¿no? Que sí, que fue una lesión muy grande. No hemos visto muchas más mujeres trabajando en los cuerpos médicos de los clubes. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Hay algo específico con el género? Porque entiendo además, y como mujer periodista, entrar a un camerino es difícil. Entonces, en tu caso, en algún momento fue complicado. Bueno, sí, siempre yo creo que existe mucho perjuicio todavía en el mundo del fútbol contra la mujer, ¿no? Se nos ve de cierta manera y la verdad es que incluso no solo en el mundo del fútbol, en el mundo de la medicina, en ciertas especialidades también. Date cuenta que en la facultad de medicina la mayoría éramos mujeres. Entonces, cuando empiezo a entrar en especialidad y comentarle a mis compañeros que esto es lo que quiero hacer, que quiero trabajar en el fútbol, quiero ser médico del fútbol, todo lo que se me dice es negativo, o sea, nunca te van a respetar, esto es imposible, nunca te van a dejar entrar en un vestuario, pero imagínate, para una médico que está en urgencia, que está viendo cosas que se mueven entre la vida y la muerte todo el tiempo, esto me parece como una tontería, ¿no? Y quiero decir a todas las chicas que quieran seguir esta carrera que todo lo que me dijeron eran mentiras. O sea, claro que hay personas o personajes que en momentos dados pues no soportan del todo bien, pero la verdad es que en la mayoría se me trató con mucho respeto. Nunca he tenido problemas largo con pacientes, de todo lo que se me dijo. O sea, es imposible, nunca te van a tomar en serio. Nada de eso fue verdad. Es verdad que quizás no se invita a la mujer, o sea, no crean ámbitos cómodos para la mujer dentro del fútbol, ¿no? Pero yo creo que esto va a cambiar, ¿eh? Yo creo que ya se ve un manager, un entrenador de otra generación que, como te digo, la mayoría de jugadores cuando se hacían comentarios sexistas dentro de mi ámbito, en cualquier ámbito que fuera, lo miraban un poquito como raro, ¿no? Porque ellos se han criado con mujeres, siendo su médico de familia, se han vacunado con mujeres, ¿no? Entonces ya es como queda, yo creo sinceramente que soy muy optimista que el futuro va a ser muy diferente. A mí, el ser mujer, el pensar en cosas como una mujer, yo creo que me ayudó mucho en en mi trabajo como médico, porque es que nos complementamos los hombres y las mujeres, vemos las cosas de diferentes perspectivas y entramos a los problemas de diferentes ángulos. Y eso es positivo para cualquier problema. Yo siempre digo que cuando hay en un grupo de tanta testosterona, de deportistas de cierta edad, donde hay tanto conflicto y tanta energía, cuando hay un conflicto, o sea, cuando se cruzan dos personas, es mucho más fácil entrar como mujer que entrar como otro hombre que enseguida tiene que tomar, ¿no? Es diferente manera de afrontar un problema y yo creo que esto es muy positivo. Es verdad que parar de darle estos mensajes a la mujer como que esto es problemático, como esto, de verdad, es una cosa que es de otros tiempos. Sí, yo coincido con eso. De hecho, ya lo vamos naturalizando. Hay jueces de línea, ya hay árbitros principales como Frappart, la francesa que estuvo en una Supercopa, o sea, y eso ya se va normalizando a pesar de que todavía ves gestos algunas veces de jugadores que están un poco incómodos cuando quieren encarar al árbitro, por ejemplo, que pasó en alguna ocasión. Pero yo creo que son cosas que se van normalizando y va a llegar un momento, va a pasar todavía tiempo, pero va a llegar un momento en que va a ser normal. Y también coincido con lo que decías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como espectadores, veíamos lo que sucedía a tu alrededor
y nos poníamos en una balanza, porque estaba el personaje en esa oportunidad cuando hubo el clash, o sea, cuando hubo la explosión en ese 2015, creo que fue 2005, ¿no? Bueno, 2000, sí, sí. que fue el Hazard Mourinho. ¿Harías lo mismo en este momento? ¿Tomarías la misma decisión de entrar a la cancha como entraste? Sí, todavía me alegra que me hagas esta pregunta porque todavía no se entiende verdaderamente lo que ocurrió ahí. ¿Eh? Y claro que está lo que ocurre delante de todo el mundo, delante de las cámaras, lo que ocurre detrás de las cámaras, ¿no? Pero es que no puedo como médico actuar de otra manera. Aquí existe, los médicos, no, nuestra conducta, tanto en el campo como en un departamento de urgencias, como en un hospital, como en una clínica, se basa en una regla que se llama la gobernancia médica. O sea, como cualquier abogado que tiene que actuar o debe actuar dentro de una cierta gobernancia, ¿no? Lo regulan su comportamiento para que exista una legalidad, una justicia, pues igualmente los médicos nos regulan de una manera que controlan cómo actuamos. Esto se basa originalmente en un juramento muy bonito, que era el juramento hipocrático, que se trata a tu paciente con respeto, actúa siempre con dignidad, siempre dirle la verdad, ¿no? Es muy bonito, pero ya en tiempos modernos aquí se traduce a una gobernancia médica, y aquí en Inglaterra lo controla la General Medical Council, o sea, el GMC. Quiere decir que esto ya entra, como te digo, en el ámbito legal. Entonces yo como médico no puedo hacer lo que me da la gana, ni puedo basarme en que ese día tenemos un día malo, o estamos perdiendo, o estamos ganando. Tengo que hacer como mi comportamiento. Y eso dicta que en el momento que un paciente me llame, mis manos están atadas. O sea, tengo derecho a verlo y decir, no, hijo, juega. Pero tengo que verlo antes. Es que no puedo negarme a verlo. Y eso está para proteger al paciente, en este caso el jugador. Porque puede ser que él se asuste, que esté cansado, o de hecho que tenga un impacto en un abdomen, que tenga un sangrado, que se tiene que los minutos cuentan. Imagínate que se da un paro cardíaco y todos los paros no se presentan de la misma manera, no caen al suelo, puede ser que, yo que sé, que les falte sí, el caso de Eriksen, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que no cae, o sea, que tiene síntomas y llama al médico, y es que no nos conviene porque están perdiendo. Es que no es así, es que no nos podemos dictar por el resultado, es que mis manos como un médico, como cualquier profesional médico, y es muy diferente con los fisios, ¿eh? Todavía la legalidad es muy diferente entre el fisio y el médico, pero el médico en particular no puede negarse por un paciente, y esto es igual, por ejemplo, te presentas tú como paciente a mi clínica, o estamos en un departamento de urgencia y se presenta alguien que yo creo que está ahí por razones que no son médicas, pero no puedo negarme a verlo. O sea, si yo tengo un contrato que dicta que tengo que cuidar a estos pacientes, tengo que verlo, asesorar y luego mandarlo a su casa. Y esto se entiende, y lo explico y hablo mucho de ello después, pero claro, lo que ocurre es que ya con los personajes que hay, con el equipo que era, pues es ensaño, causa el efecto sensación en la prensa, ¿no? Pero de hecho es muy importante. En ese momento la Facultad de Medicina Deportiva en Inglaterra se pronuncia, hace un dictado muy importante en la prensa, y también BASM, o sea, el British Association of Sports and Exercise Medicine, dice igualmente, igual que lo dice el GMC, como igualmente la prioridad del médico en el campo es el paciente siempre, y no se puede dictar por el resultado, ¿eh? Sí se puede decir que y el paciente se tiene que encontrar cómodo y ser, o sea, decir la verdad sobre lo que le ocurre. ¿Le hace falta un médico o solamente le ocurre otra cosa, ¿no? Pero en el momento que se nos llama, y estas reglas están ahí por la razón de proteger a la persona, que no causar daño por la falta de atención, ¿no? ¿Crees que en esto, y esto ya es algo que pienso o particular, ¿crees que el argot futbolero está mermando en contra de tu trabajo? Es decir, viste que muchos fingen las lesiones, entonces piden agua, no sé qué, como para hidratarse, para perder tiempo. Esto es parte del fútbol, pero se está concientizando al jugador que no se mienta en esta función específica para que no ocurran desgracias. Por ejemplo, ya lo veíamos con Eriksen, por ejemplo, que muchos habrán pensado en el primer momento que estaba fingiendo, pero después rápidamente actuaron y por eso le salvaron la vida. Creo que el jugador se dicta mucho por lo que se le dice que haga. Todavía, sinceramente, el jugador en general creo que es sincero y solo quiere jugar al fútbol, y quiere conseguir resultados y seguir adelante con su carrera como queremos todos. Es verdad que si queremos que los jugadores no hagan estas cosas, pues tiene que venir de quien les manda.
quizás, ¿no? Aunque no creo que hay situaciones en las que un jugador finge y compromete al médico, en el sentido porque podemos verlo, asesorarlo y enseguida decir que seguimos. Lo que sí es verdad es que si no se siente mal y nos llama, no se puede culpar al médico, ¿no? El médico solo está haciendo su trabajo y tiene que actuar dentro de esta gobernancia, sea lo que sea. Entonces, en el momento que pides, tenemos que salir al campo. ¿Ha avanzado la medicina tanto como ha avanzado el juego futbolero? Porque vemos que se recuperan en 2-3 días los jugadores, o en 15 días una lesión que tomaría normalmente 3 meses. ¿Por qué pasa esto? ¿Ha avanzado la ciencia? Muchísimo, muchísimo, sí. La verdad es que entendemos mucho al deportista, mucho mejor de lo que lo entendíamos. Entendemos mucho más la recuperación, cómo recuperarlos pronto. Y entendemos también cuándo se puede empujar, que es una parte de mi trabajo que me encanta, la parte performance, ¿no? La parte de que cuando puede ajustar y un míster con experiencia, un equipo de preparación física con experiencia, todas las mentes pueden actuar juntas en poder asesorar el nivel de riesgo que podemos asumir con un jugador. Y esto algunas veces llega a la world class performance, ¿no? A llegar a un rendimiento, un alto rendimiento que cambia los resultados de un equipo. Esta parte me apasiona y es única en el mundo de la medicina deportiva, ¿no? Porque sí, la verdad es que ha avanzado mucho. Lo que sí nos ocurre es que por los intereses de esto algunas veces pues se oprime un poquito la parte de poder utilizar estos estudios, este entendimiento, ¿no? Algunas veces todavía vemos que quizás las federaciones solo se pronuncian cuando le conviene, en vez de decir, pues mira, tenemos una gobernancia, estos son los estudios, aquí vamos para adelante, que entendemos esto de tal manera, ¿no? Todavía hay un poquito, dejan que los médicos se apañen como puedan, ¿no? Dentro de estos ámbitos. No debía ser así. Cuando un jugador confía en un proceso, que se le está diciendo siempre la verdad, que se actúa dentro de un nivel de confianza, que le estás diciendo que sí, con este tipo de riesgo podemos asumirlo, lo asumimos juntos, entra en la forma moderna de manejar a un atleta. Cuando no trabajamos todo mejor, cuando tenemos seguridad en el equipo que nos rodea, pues claro, cuando ya entran otros intereses, pues igual el jugador se tira un poco. Y es normal, tú tienes que entrar segura si te vas a arriesgar. Igual lo das todo por el equipo, pero si no te sientes segura porque hay otros intereses y tal, pues igual te tiras. Y porque nadie quiere terminar su carrera porque lo manejen para ellos es toda su vida. Es toda su vida y eso no se entiende, se ve muy bonito desde fuera, pero toda su vida, toda su carrera, todo el mundo... todo lo que entienden como importante en la vida se relaciona al fútbol y luego tienen familias y familiares y dependientes que también dependen de ellos. ¿Qué te tiene tu vida ahora? ¿Estás en consultorios? ¿Estás en alguna clínica? ¿En qué estás enfocada en este momento? Yo tengo mi clínica en el centro de Londres, en el Harley Street, se llama Sports Medical Group, y luego hago una pequeña clínica en Gibraltar, solo porque un poquito para aportar a la comunidad, ¿no? Yo era esa niña que no sabía dónde atender con mi rodilla y me desilusionaba cada vez que no podía participar en los deportes que me gustaban. Entonces hago eso. También trabajo en un proyecto muy bonito que se llama el True Athlete Project como mentora y se basa en preparar al jugador, al atleta mentalmente para que se pueda manejar físicamente, ¿no? Trabaja con ética, trabaja con mindfulness, trabaja en todo lo que ayuda al jugador a estar, o al atleta a estar entero, y también poder manejar esa transición de terminar una carrera profesional también y todavía sentirse entero como persona, ¿no? Bueno, acabas de dar un punto, no tenía esta pregunta establecida, pero en este momento hay muchos atletas que han salido a hablar justamente de ese aspecto mental, ¿no? El caso de Naomi Osaka, el caso de Mardy Fish, que hay un documental muy interesante en Netflix, el caso de Simone Biles en los Estados Unidos. ¿Crees que ocurre más de lo que se sabe este tema mental en los atletas? Muchísimo, muchísimo. De hecho, es la parte de los human factors, ¿no? Los factores humanos del futuro. Es lo que más estamos trabajando en la medicina deportiva en estos momentos, que siempre casi se ignoraba. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si el atleta está súper preparado físicamente, pero tiene problemas, sea en su ámbito familiar, sea emocional, pues claro que no puede dar su bien. Y esto se basa
en principio es científico, cuando tienes un cortisol muy alto en tu sangre porque estás muy estresado, es que empiezas a suprimir ciertas sensaciones que igual no son positivas, ¿no? Para tu performance. Entonces, si se ocurre mucho más, estamos entendiéndolo mucho mejor. Y es preparar, estamos entendiendo que se tiene que preparar de diferente manera para poder expresarse. Es verdad que todavía yo creo que queda mucho trabajo por hacer en respetar al humano en este proceso, que todavía nos regimos mucho por el resultado, hace todo, pero creo que de verdad que no conseguimos lo mejor de estos atletas si no consideramos los factores humanos. Y la verdad es que es importante saber que esto, ¿no? Yo creo que ha habido muchos ámbitos que se decía, pero esta gente no son inteligentes, no, quizás no sean académicos, pero inteligentes sí que son, porque llevan muchas corridas, llevan mucho tiempo moviéndose con muchos intereses alrededor de ellos y entienden muy bien la vida. O sea, a mí me han dado lecciones de vida de chicos con 19 años, ¿no? He aprendido mucho de ellos, de cómo manejar situaciones y tal. Entonces, sí, saber venir con sinceridad, hablar a estas personas de una manera abierta, saber cómo manejar su problema. No son problemas mentales, algunas veces es cómo gestionamos lo que nos ocurre en la vida, ¿no? Saber manejar esto, poder contenerse, poder cuidarse de esa forma, enseñarle cómo hacerlo, es muy importante. Y yo creo que es el futuro, de hecho, en el alto rendimiento del atleta. Y por eso estoy muy vinculada a este grupo del True Athlete. Ellos son todos ex-olímpicos o ex-profesionales y estoy yo. Aparte, entonces, trabajan muy bien y es darle a la siguiente generación como armas para poder cuidarse. Y luego creo que por supuesto va a ayudar en el rendimiento. Bueno, la verdad que valió la pena la espera, ¿eh? Te hiciste esperar, pero valió la pena esta charla muy nutritiva y bueno, la verdad que te deseo todo lo mejor, Eva. Mil gracias por este tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Me alegra mucho de haber hablado contigo y sigan tu buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas las plataformas para que les lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Nos buscan colocando Fuera de Lugar con Milena. No molesten al dueño de la casa porque acaba de llegar de trabajar. Y si le caen mal, nos tendremos que marchar.